Para hablar de temas también importantes como planteamos hoy a la mañana cuando iniciamos el programa, estamos comunicados con Rodolfo Tailade, diputado nacional. Rodolfo, Mercedes Peña, Néstor Barigi, Carlos Montero, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Rodolfo. Todos los días nos encontramos nosotros. Todo el día militando en la radio. El otro día, nosotros tenemos Rodolfo Tailade, nosotros nos pusimos tenés de columnista. De lunes a viernes, y todos los viernes, no falta nunca. Vos tenés suerte. Al aire. Vos tenés suerte, porque yo lo quiero llevar a la tele los jueves y no puedo, porque tengo que no, llevar tiene magistratura. contrato exclusivo. ¿Qué? ¿Lo tiró? No lo puedo llevar. No, pero hablamos todo. Y el otro día pasó una cosa llamativa, es la decisión de sobreseer a Luis Caputo, el Toto Caputo, con el tema del dólar futuro, ahí a su mujer. Una cosa llamativa, ¿no? Digo, porque realmente quien se ha beneficiado con esa historia fue directamente él y tuvo una participación activa en fijar el nuevo valor del dólar, ¿no? Sí, la verdad que es bastante vergonzante la sentencia. Evidentemente se precipitó esa definición, digamos, porque el país es un quilombo, digamos, y todas esas cosas, fondos, mercados financieros, y el tipo en donde hoy parece que están todos apostando a que sea El Salvador, digamos, que va a manejar la mesa durante 2 o 3 meses, como dicen, pero que es fundamental, que es Caputo, no debería estar asediado por denuncias, por conflictos, ¿no? Entonces me da la impresión de que salió todo esto más rápido porque necesitan desplegar toda una batería de cosas para calmar a los mercados. Bueno, y en esa... Y además, Rodolfo, tiene que pasar su designación por el Senado, ¿no? Con este antecedente pendiente, hubiera sido imposible que pasara. Sí, también puede ser, pero de todos modos el Senado calculo que es una instancia que todavía está muy lejos, porque ese es otro factor político, digamos, que puede distorsionar la gestión de Caputo, entonces lo van a patear lo máximo posible, además de que está flojo de papeles y de que no pase, y que lo van a medir un poco también en estos meses. Pero todo, digamos, la parte judicial, una de las llaves que abrieron ahí fue terminar con esta causa que es de dólar futuro, que yo creo que es la más clarita de de todos los hechos, el más claro, lo más evidente, y el juez en este caso lo que plantea es 2 cosas, que reconoce en definitiva que tenía un montón de contratos de futuros, más de 700 millones de pesos, que los compró en octubre, el fondo de inversión de él y el propio Caputo, 2015. también la mujer, después de la primera vuelta. Pero dice que no compraron más antes de la segunda vuelta, y que de ninguna manera se pudo establecer que haya tenido un interés personal en la negociación, que también reconoce el juez, en donde se fijó el precio de los contratos de futuro, digamos, luego de la devaluación. Entonces, el juez reconoce a 2 cosas, ¿no? Primero, que compró después de la primera vuelta, y que se sentó en la mesa donde se discutió el nuevo valor del dólar. Digo, después veamos las intencionalidades, que los hechos ocurrieron de verdad. Claro, bueno, reconoce los hechos, pero interpreta que eso obedeció a que Caputo y su mujer tenían mucha plata, estaba dentro de las posibilidades que inviertan en eso, y en ese sentido desconoce un dato que nosotros aportamos y que hemos señalado en varias oportunidades. Caputo y el fondo Axis nunca pasaron de 30 millones de pesos la tenencia en contratos de futuros durante los 10 meses anteriores, 8 meses anteriores, inclusive el año. O sea, no era una apuesta financiera que le interesara. De repente le interesó cuando pasó la primera vuelta. No. Entonces, pero bueno,
la resolución evidentemente está construida, porque es muy poco serio, digamos, el análisis que hace el juez, porque evidentemente tiene que prescindir de todos estos elementos, y además hay otro objetivo que también me parece que descalifica la resolución, que es que el solo hecho de que el tipo, Caputo, se haya sentado en una mesa de 3 a definir el contrato de los futuros con el Rofex de Rosario y Quintana, que eran los 3 que estaban ahí, él estaba decidiendo algo que ya tenía, no importa si lo compró en las elecciones, lo compró hace un año, lo compró hace 5 años. Es un activo que él tenía y cuando se sentó a fijar el valor del nuevo dólar, sabía que él tenía eso y que eso iba a ser una brutal ganancia para él. Claramente, es una situación objetiva en la que el juez tiene que fijar. Claro. Ahora, acá ¿cómo la resuelve el juez? La resuelve diciendo que el gerente del Rofex, que se sentó con Caputo y con Quintana, digamos, para definir eso, le contó en una testimonial que de ninguna manera Caputo tenía... que no habló en esa reunión. Que no habló de sus intereses personales de ninguna manera. Por eso es bastante poco seria. Rodolfo, el tema del dólar futuro, ¿no? Fijémonos un poquito. Hay una causa fuerte contra Cristina, ¿no? Denunciada por haber implementado ese mecanismo. Contra Cristina, contra Axel. Un mecanismo existente de toda la vida, no es un invento. No, pero dice, pusieron para la denuncia, dicen, pusieron este mecanismo para chorear, ¿no? Para enriquecerse. Cuando uno detecta a una persona que efectivamente se enriqueció con esto y que tomó decisiones, un juez le dice no tiene nada que ver. Y luego estos mismos actores utilizan la metodología, que es lo que está haciendo el gobierno ahora en los últimos 2 meses, de utilizar la herramienta del dólar futuro. Es muy loco de entender esto. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica porque hay una voluntad de llevar adelante, es una deliberada maniobra para considerar los hechos del gobierno anterior delictivos y los mismos hechos en este gobierno no judiciados. Para eso ponen en marcha todo la maquinaria que hay en Comodoro Pi, sobre todo en la Cámara y demás, para llegar a estas interpretaciones distintas, pero es verdad, exactamente es así, como lo contás, y además vos fijate acá está la evidencia más rotunda. El juez Bonadío considera que la venta de contratos de futuros por parte del Central en la época de Banoli fue delictiva. ¿Por qué? Porque vendían futuros a $1.10, cuando el Blue, el Nueva York y el no sé qué decían que al mismo momento iba a estar 14. Entonces consideró que eso era perjudicial para el Estado y que era delictivo vender en esas condiciones. Sin embargo, cuando asume el nuevo presidente del Central, Sturzenegger, se presenta ante el juez y le dice, ¿tengo que pagar estos contratos que son delictivos según acaba de procesar a la gente? Y Bonadío dice, sí, pagalo, no hay problema. Entonces, que se concrete el delito, digamos. O sea, a eso llegamos. Bueno, y ahora, y vos fijate otra cosa, el perjuicio estimado que provocó, digamos, la política de dólar futuro en el gobierno de Cristina, en los últimos meses sobre todo, según el juez, es de entre 50.000 y 70.000 millones de pesos, o fue de entre 50 y 70.000 millones de pesos. No entro a considerar acá quién fue el responsable de ese perjuicio, porque, digamos, o sea, ese perjuicio se da por la devaluación del nuevo gobierno, pero lo saco, digamos, para que se entienda. ¿Qué tenemos que hacer? Y están procesados. Cristina, Axel, Banoli y como 10, 15 funcionarios más. ¿Qué tenemos que hacer con los que perdieron 12.000 millones de dólares en 2 meses y medio en la reserva del Banco Central? Para mantener el dólar a 20 y no lo lograron, porque se fue a 28 y además perdieron los 12.000 millones de dólares. Ahora, vos qué malo que sos, no querés que viaje al exterior Sturzenegger.
Bueno, pero escúchame, alguien tiene que pagar eso. Claro. Acá se están haciendo, disculpame, todos los boludos, se perdieron 12.000 millones de dólares y están mirando para otro lado. Acá alguien tiene que pagar eso, lo van a pagar tarde o temprano. La denuncia que le metió Sturzenegger es para que se investigue lo que dijeron todos los periodistas económicos del país, que JP Morgan se llevó en un negocio 1.500 millones de dólares a 20 pesos el dólar, en los primeros 2 días de la corrida, 3 días de la corrida. Ahora, el proceso general de marzo, mayo, que se llevaron 12.000 millones de dólares, que se llevaron, y además que el Banco Central miró, digamos, pasivamente la situación. Aportaba para que se lo llevaran nada más. Además, exacto, trabajando, pareciera que trabajaban para que se lo llevaran al precio irrisorio. Bueno, me parece que... Y al final viene Dante Sica, dice, che, Rodolfo, y al final viene Dante Sica y dice, es bueno que esté a 28 el dólar. Perdimos, llevamos de 20 a 28 un sacudón y ahora una maravilla. Nos salió sin querer. Lo que pasa que, si Dante Sica dice eso porque el ministro, o ahora el presidente del Banco Central dice que lo mejor que nos pudo haber pasado, la corrida, perder 12.000 millones de dólares, bueno, sí. ¿Qué libro que vamos a escribir qué libro vamos a escribir de estos años, no? No sabemos por cuántos tomos va a tener el libro de todas estas historias. O sea que cuando Rodolfo lo denuncia, ¿no?, a Caputo, a Sturzenegger, ¿no? Sturzenegger se va al Banco Central, pasó esto, fue responsable de que se fugaran esos 12.000 millones de dólares, y este tipo, que también participó durante la dictadura, de los desaguisados de la dictadura, que también fue responsable del megacanje en Argentina, sí. a quien también el Poder Judicial liberó de culpa y cargo, ¿no?, con el megacanje. Por prescripción de la causa. Este tipo, Sturzenegger, este tipo es responsable de muchas muertes en la Argentina. O sea, es responsable de muchas muertes, no solo de los más de 40 muertos bajo las balas en la represión del 19 y el 20 de diciembre, sino de centenares, de miles de personas que se quitaron la vida, que se murieron de depresión por las causas de sus políticas económicas. Y esa responsabilidad tiene nombre y apellido. Uno de ellos es Sturzenegger. Seguro. No hay que decirlo con toda la letra. Entre varios otros, Federico Sturzenegger, sí señor, y ya zafó de la de megacanje, como decía ahí Carlos, lo sobreseyeron por prescripción antes de que asuma, ahora nuevamente, y se está repitiendo la misma historia, la misma película. Sturzenegger, el fondo, política de ajuste, 2001, ahora lo mismo, así que en algún momento la justicia me parece que se va a cortar la rueda y va a empezar a sancionar, no sé cuándo pero vamos a terminar aprendiendo. Pero lo importante, Rodolfo, tus denuncias es que va dejando el precedente para la historia. Digo, cuando se escribe la historia de estas épocas, no es que se la llevaron, no es la visión que dan los medios disciplinados periodísticos, sino que vas dejando un mojón en cada lugar y dices, mirá que estos tipos hicieron esto, mirá que hicieron esto, que el Poder Judicial los protegió y que los cubrió este periodismo. Digo, no es verdad que estos hechos, no demuestra que estos hechos se hicieron de verdad. Yo digo, cuando vos decís, Carlos, vamos a escribir un libro, decía Rodolfo, las denuncias que hace Tailade, repasemos brevemente lo que pasó en los últimos días en Argentina, ¿no?, con los cambios de ministros, con el cambio del Banco Central. ¿Quién es el vicepresidente del Banco Central? Gustavo Cañonero, tipo que forma parte de uno de los fondos que compró en medio de la corrida, en medio de la estampida, se quedó con plata nuestra y ahora están manejando ahora del otro lado del mostrador. Nombraron a Iguacel, que estaba en Dirección Nacional de Vialidad, que también es un maestro de las cuentas offshore, vinculado al negocio petrolero. O sea, esto pasó en una semana y acá parece que no sucede nada, ¿no, Tailade? Exactamente, sí, es la prepotencia de los hechos te obliga a perder, digamos, un poco la mirada general de lo que pasa. Es impresionante, digamos, el nivel de compromiso y de interés que tienen los funcionarios o el funcionariato, por lo menos económico, financiero del Banco Central,
con los intereses extranjeros, no digamos, en absoluto. Así que no podemos esperar más que sangre, sudor y lágrimas, digamos, en los próximos meses. Claro. No veo absolutamente ninguna posibilidad de reversión. Cortito, por último, ¿le puedes contar a nuestros oyentes quién es el señor Juan Martín Monge Varela? Sí, cómo no. Bueno, Martín Monge Varela hoy es el digamos, el número uno de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que maneja la ANSES. Que es un fondo de protección para las jubilaciones en caso de siniestro, no para ser utilizado todos los días. El principal fondo soberano que tiene el país, digamos, ¿no? Los recursos, los aportes previsionales van a ese fondo, en parte financian el pago de las jubilaciones, digamos, en el momento, y en parte van a ese fondo en donde se hacen inversiones. Bueno, se las manoteamos a las AFJP, digamos, la administración era de las AFJP, se llevaban el 35% de lo que ponía un jubilado, etcétera. Bueno, la cosa es que el FGS, cuando asumió Macri, puso a Luis María Blaquier al frente del FGS, Emilio Basavilbaso como titular de ANSES y Luis María Blaquier como titular del FGS. Un hombre que venía de Clarín. Un hombre de Clarín, de Cablevisión, sí. También de JP Morgan, digamos, de todo eso. Se mandó algunas macanas, o habrá hecho su laburo. Huyó. Y se fue. Lo nombran en enero de 2017 a subdirector ejecutivo, no el cargo de Blaquier que queda vacante, subdirector ejecutivo a Juan Martín Monge Varela. Juan Martín Monge Varela fue director de MetLife acá en Chile y Argentina. MetLife es un gigante, digamos, asegurador estadounidense, bueno, una multinacional aseguradora financiera infernal, que se quedó acá con fundó una FJP en la época del menemismo. Juan Monge Varela trabajó para MetLife durante 15 años, entre ellos toda la etapa de la FJP. Cuando asume Macri, MetLife inicia un juicio en el CIADI para reclamar por los fondos incautados por el Estado a la FJP, en este caso a su, digamos, empresa, casi 10 años después de la decisión, de la ley. Y eso está en el CIADI desde hace unos meses. Se llevó a cabo una audiencia, nadie dice nada, nadie informa nada, nadie explica nada. Yo creo que, además, digamos, por un lado se verifica un hecho de corrupción nuevamente, un conflicto de interés flagrante, que es que un tipo que hasta hace un año dejó de trabajar para MetLife, es el que maneja los fondos que MetLife reclama en el CIADI. Sí, nada. Y yo tengo toda la sensación de que van a dejarse perder el juicio. Ya hay algunos indicios, digamos, de que están reconociendo ante el fondo. Por ejemplo, reconocieron que los fondos fueron incautados en el 2008. Sí, porque si el encargado de defender los intereses del Estado es este señor, no se va a preocupar mucho para defender, porque la empresa donde él trabajaba fue la que presentó el juicio en el CIADI. CIADI que favorece siempre a las empresas, acordemos. Exactamente, la decisión política la toma Macri, claro, la toma Duhovne, la toma Basavilbaso en todo caso, pero bueno, MetLife tiene su supervisor, digamos, ¿no?, de todo el proceso, porque encima puso al tipo ahí. Ahora, lo que va a pasar en el CIADI es que va a perder el Estado, digamos, va a reconocer, sí, MetLife tiene razón, y eso puede ocasionar, digamos, una
una regresión, ¿no? La devolución de todas las acciones, por lo menos que tiene... ¿Por qué no? Porque en Argentina los juicios, varias FJP hicieron juicios, pero en Argentina lo perdieron. Entonces, pero bueno, pero con todo este clima, no descarto que esto sinvergüenza se presenta, qué sé yo, ¿te acordás? Previnter o Máxima, no sé, y en el CIADI... Máxima era la de Cabrera, ¿no? Máxima ¿te acordás? Bueno, claro. exacto, así que no, olvídate, así que... No, es importante... alerto sobre eso. Claro. Este es el nuevo ensayo, ¿no? Con esta clase, con este formato, ¿no? Poniendo un chabón ahí en el mismo corazón del tema. Vos también en tu artículo hablás que este hombre trabajaba para Macri en la fuga de capitales del Correo Argentino, ¿no? Bueno, en su currículum, en su propio currículum, yo no lo sabía, pone que trabajó en un fondo que se llamaba Galicia Socma Advent Fondo de Inversión. Socma es Macri. En los principios de los 2000. Socma Galicia, bueno, ¿qué era Socma Galicia Advent? Nosotros lo tenemos este dato hace rato, digamos, aparte bastante público. Cuando empieza a pudrirse todo con la alianza, básicamente, el Correo Argentino, Sociedad Anónima, en ese momento, mitad de los Macri y mitad del Banco Galicia, fugan una cantidad de plata afuera. Empiezan a fugar guita, hay más o menos detectados 10 millones de dólares en aquella época, que fueron a parar a Bahamas, y con eso se crea el Fondo Galicia Socma Advent en ese momento. Y este chico, Monte Varela, trabajaba ahí. Después hay toda una historia con esa plata, volvió, pero bueno, será para otra para los viernes, historia. Para los viernes. Pero Sí. no, pero digo, es tremendo, digo, cosa que tocas, cosa que los tipos se la están llevando toda de cualquier manera, ¿no? Es una cosa tremenda. Digo, por eso me parece que yo, cuando leí el caso de Caputo y este caso del ANSES, te pedí que habláramos el domingo más allá de que hablamos los viernes. ¿Vas a parar mañana? Mañana no habla. Mañana no tienes tribunales, no tenés a quién denunciar mañana. Porque te dan trabajo de estajo, ¿no? Los tribunales penales no hacen paro, hacen poco paro. Ajá. Bueno. Rodolfo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Dale, Carlos, Milcígade, escúchame, en los jueves de la feria judicial, viste que se abre una feria, ahí hay 15 días, ahí el consejo deja... No se reúne el consejo de la magistratura, ahí te vamos a llevar a la tele entonces. Podemos arreglar para un jueves. Para fin de julio. Dale. Bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Un abrazo grande, bueno.